La vuelta al mundo en 80 días, este es un título original en francés, Le Tour du Monde en 80 jours. Fue escrita por el autor francés Jules Verne. La obra fue publicada en forma serial, por entregas, en el periódico francés Le Temps en 1872 y luego como libro en 1873. En inglés, la primera edición apareció el 30 de enero de 1873. Origen e inspiración de la historia, Julio Verne afirmó que la idea le vino tras leer un anuncio de una agencia de viajes de Thomas Cook, que promovía la posibilidad de recorrer el mundo en tiempo relativamente breve. Ese anuncio despertó su imaginación sobre lo que sería posible con los nuevos medios de transporte, trenes, barcos. Aunque la novela es ficción, Julio Verne se apoyó en los avances reales de la tecnología de viajes de su época. En las redes ferroviarias en la India, los buques de vapor que cruzaban océanos y los desarrollos de transporte global, que hacían más factible el concepto de dar la vuelta al mundo en plazos mucho más cortos. En cuanto al personaje de Phileas Fogg, algunos estudiosos señalan que Verne pudo tomar inspiración de viajeros y aventureros reales del siglo XIX, como el estadounidense George Francis Train, quien realizó viajes largos alrededor del mundo y fue uno de los modelos contemplados para el carácter del protagonista. Así comienza la vuelta al mundo en 80 días. Londres, 1872. En una ciudad donde el tiempo lo era todo, vivía un hombre que lo medía con precisión inglesa. Su nombre, Phileas Fogg. Un caballero tan puntual que los relojes parecían ajustarse a su paso. Episodio 1. El Club Reformador de Londres. El humo del té se elevaba entre las conversaciones elegantes del Reform Club. Fogg, con su rostro imperturbable, hojeaba el Times. De repente, un artículo llamó su atención. La vuelta al mundo ahora podría realizarse en 80 días. Fogg dice: «Caballeros, apuesto 20.000 libras a que puedo hacerlo». Stuart dice: «¿Usted? ¿Dar la vuelta al mundo en 80 días? ¡Imposible!». Fogg dice: «Nada es imposible para quien domina el tiempo». Y así, sin titubeos, selló su destino con una firma y una apuesta que resonaría en la historia. Salgo esta misma noche. Capítulo 2. El encuentro con Passepartout. En su mansión de Savile Row, Fogg contrata a un nuevo criado, Jean Passepartout, un francés alegre, soñador y amante de la aventura. Fogg dice a Passepartout: «Recoge mis cosas y las tuyas, nos vamos». Passepartout dice: «Monsieur Fogg, he venido a buscar una vida tranquila». Fogg ajusta su reloj. «Entonces ha venido al lugar equivocado. Partimos en 10 minutos. El carruaje de caballos nos espera en la entrada de la mansión». Passepartout apenas tuvo tiempo de empacar las cosas antes de subirse al tren, corriendo rumbo a Dover. Passepartout no sabía que estaba a punto de dar la vuelta al mundo. Escena 3. Rumbo hacia la India. Tras salir del tren, tomaron un ferry para cruzar hacia Francia. Un ferry de corta distancia para cruzar el Canal de la Mancha, y llegar a Francia. Fogg y Passepartout comen en el barco disfrutando del paisaje. Tras llegar a Francia deben de ir a Italia. Fogg y Passepartout cogen otro barco para llegar a Italia. Fogg y Passepartout pasean por el barco disfrutando de la brisa marina. Luego continúa desde la costa en tren hasta llegar a París y desde ahí llegando a Turín hasta Brindisi, Italia. Cuando llegan a Italia llevan 5 días, de octubre de 1872, llegando a Italia, donde Fogg y Passepartout tienen que abordar un barco rumbo al Canal de Suez, y en el barco disfrutan de una buena cena. En Italia, Fogg y Passepartout abordan un barco rumbo al Canal de Suez. Este barco que toman es el Mongolia, un vapor de hierro de la compañía Peninsular and Oriental. Este barco de vapor tiene una fuerza nominal de 500 caballos de potencia.
y avanza por el mar con unas 2.800 toneladas. Hace viajes regulares entre Brind y el Canal de Suez. Este barco pertenece a la Compañía Peninsular and Oriental. El Mongolia solía navegar entre Brindisi y Bombay vía el Canal de Suez. Entre Brindisi y Suez, el Mongolia mantenía una velocidad fija de más de 10 nudos por hora. En cubierta, el mar rugía mientras el sol se ocultaba tras el horizonte. La travesía marítima cruza por el mar Mediterráneo para alcanzar el puerto de Suez. Este puerto es la entrada hacia la ruta hacia India. En el puerto de Suez espera el detective Fix, leyendo la nota del periódico del robo del Banco de Inglaterra. En el muelle de Suez, el detective Fix pasea nerviosamente por el muelle, inspeccionando a los pasajeros, ansioso por reconocer a Fogg entre los que desembarcan del barco Mongolia. El buque de vapor hace una escala para reabastecer carbón, para el buque de vapor en su ruta entre Suez hacia Bombay. Durante el trayecto por el Mar Rojo, Fogg mantiene una actitud serena. Come con regularidad. Juega al whist. No se deja impresionar por las tormentas que azotan la embarcación. Pero algo más viajaba con ellos. El detective Fix, convencido de que Fogg era un ladrón de bancos en fuga. Fix dice: «No escaparás tan fácilmente, señor Fogg». Llegaron a Bombay, donde cogieron el tren Fogg y Passepartout. Fogg y Passepartout viajan en el tren y le dice: «Fogg a Passepartout, llevamos 13 días desde que salimos. Vamos bien», le dice a Passepartout. Passepartout dice: «Eso está bien, señor Fogg. En Bombay, la aventura los espera entre templos sagrados y ferrocarriles recién construidos». Pero el viaje se complica cuando el tren se detiene en mitad de la selva. El conductor dice: «La vía termina aquí, señores». Sin dudarlo, Fogg alquila un elefante. Entre el rugido de los tambores y la selva espesa, se abren paso hacia Calcuta. Capítulo 4. El rescate de Aouda. En un poblado remoto, Fogg y Passepartout descubren una ceremonia aterradora. Una joven viuda, Aouda, está a punto de ser sacrificada en la pira de su difunto esposo. Passepartout, horrorizado, dice: «No podemos dejarla morir, a esta mujer». Fogg, sin mostrar emoción, planea el rescate con precisión militar. En la oscuridad, bajo el resplandor del fuego, irrumpen entre los sacerdotes. La multitud grita, los tambores retumban y Fogg la toma en brazos justo cuando las llamas tocan su velo. Huyen en la noche. Aouda, confundida y agradecida, se une a la expedición. Aouda dice: «No sé cómo agradecerle, señor Fogg». Fogg dice: «No hay deuda que saldar. El tiempo, señora, es lo único que debemos a nadie». Capítulo 5. Tempestades y sabotajes en Hong Kong. El grupo llega a Hong Kong, pero Fix lo sigue de cerca. Una tormenta retrasa su barco y amenaza su apuesta. Fix habla con el capitán para que no zarpe el barco y le dice: «Fogg es un ladrón y no puede salir del puerto». El capitán le dice a Fogg que no saldrá del puerto de Hong Kong con este tiempo. Fogg sabe que al negarse el capitán a zarpar por el mal tiempo, si no zarpan perderá su fortuna. Pero Fogg, impasible, alquila otro barco a precio exorbitante. Las olas golpean el casco, el viento ruge y el cielo parece partirse en dos. En la penumbra, Aouda mira a Fogg con admiración. Aouda dice: «Usted no teme nada, ¿verdad?». Fogg dice: «Solo temo perder un minuto. El tiempo es lo importante». Escena 6. El cruce del Pacífico. El mar parece interminable. Finalmente, Fix confiesa a Passepartout y le dice que lo sigue por sospecha de haber robado el Banco de Inglaterra. Passepartout, indignado, lo enfrenta a Fix. Passepartout dice: «Mi amo es un caballero, no un ladrón». Fix se aleja, pero cuando llegan a América, al puerto de San Francisco, Fix logra retrasarlos con la ayuda de la policía. Pero Foote
logra explicar a los guardias que no es al que buscan. Aún así, Fogg no se rinde. Toma un tren a través del salvaje oeste. Capítulo 7. El ataque en el oeste americano. El tren circula por el antiguo oeste. Fogg, Passepartout y Aouda miran cómo los bisontes corren por la llanura. Más adelante los indios apache corren cerca del tren. Fogg, Passepartout y Aouda miran cómo los indios apache corren por la llanura. Entre llanuras infinitas y bisontes que cruzan las vías, el tren es asaltado por una banda de bandidos, disparos, caos, humo. Passepartout es secuestrado. Fogg dice: «No dejaré atrás a quien ha arriesgado su vida por mí». Organiza un rescate a caballo. El grupo de rescate pillan desprevenidos a los asaltantes. Este grupo se enfrentan a estos pistoleros y en medio del caos, Foot consigue llegar hasta su amigo. En medio del polvo y el sol poniente, libera a su amigo y retoma el viaje. Viaje hasta Nueva York, un viaje por ferrocarril transcontinental hacia Nueva York. Más adelante, cogen otro tren para llegar hasta Nueva York. Tras un gran recorrido de costa a costa, llegan a Nueva York Foot, Passepartout y Aouda. Viajan en el tren Foot, Passepartout y Aouda y comen alegremente. Llegan a Nueva York Foot, Passepartout y Aouda, donde tienen que coger un barco para llegar a Londres. Tras un gran recorrido por el mar Atlántico, Foot, Passepartout y Aouda recorren el barco. Capítulo 8. El regreso a Londres. Tras cruzar el Atlántico, Fogg llega al puerto de Liverpool, pero Fogg es arrestado por Fix, que lo esperaba en el muelle. Fogg es encarcelado injustamente en la cárcel y es visitado por Passepartout y Aouda. Cuando se demuestra su inocencia, ya ha perdido 2 días. A ver Fix en el periódico que fue detenido el verdadero ladrón. Vuelven a casa abatidos porque creen haber perdido la apuesta. Passepartout va a comprar el periódico al día siguiente, donde ve que todavía puede ganar la apuesta, ya que están en el día 79. Passepartout, al ver el día que están, corre hacia la casa de Fogg. Desolado Fogg en su casa, creyendo haberlo perdido toda su fortuna. Pero entonces Passepartout llega a casa a Fogg corriendo. Passepartout grita: «Hemos ganado la apuesta, hemos ganado la apuesta». Passepartout enseña el día del periódico que todavía queda un día y pueden ganar la apuesta todavía. Passepartout explica a Fogg que han ganado un día viajando hacia el este. Esto significa que hemos ganado un día al recortar las horas del reloj a la inversa, ganando un día. Passepartout está eufórico y dice: «Sí, señor». Todavía estamos a tiempo ganar la apuesta. Con un último impulso, corren al Reform Club. El reloj marca las 8:44 y llegan justo a tiempo, entrando en el salón de Reform Club. Y ganan la apuesta porque tenían hasta las 8:45. Llegan a tiempo. Capítulo 9. El triunfo y el amor. Los caballeros del club lo reciben con incredulidad. Stuart dice: «Fogg ha ganado la apuesta. Aquí tiene su dinero». De vuelta a casa, cuando Aouda lo mira, algo en su corazón cambia. Aouda: «Usted viajó por el mundo y me encontró a mí». Fogg sonríe y dice: «Quizá el verdadero viaje era ese». El caballero que no creía en el amor descubre que el tiempo puede detenerse cuando se mira a los ojos de quien se ama. Pensamientos finales. Phileas Fogg no solo dio la vuelta al mundo en 80 días, dio la vuelta a su propio corazón. Y así, en una era donde los relojes dominaban al hombre, un caballero demostró que el espíritu humano siempre puede ir más rápido que el tiempo. La vuelta al mundo en 80 días presenta estas metáforas. El viaje físico en sí mismo es una metáfora del deseo de descubrimiento
y de la conquista de la naturaleza por la tecnología. Mientras que los personajes y sus experiencias ilustran el cambio, especialmente el de Phileas Fogg, un hombre de hábitos que experimenta una transformación personal durante el viaje, metáforas e ideas simbólicas. El reloj que nunca se detiene se refiere al viaje de Fogg. Es una metáfora de la vida. No puedes parar el tiempo, solo puedes intentar caminar al ritmo que marca. Cada minuto perdido es una oportunidad que se escapa. El reloj representa nuestra lucha por controlar lo incontrolable. El tren y el barco como extensiones del espíritu humano. Cada medio de transporte que toma, tren, barco, elefante, simboliza cómo el ser humano, con ingenio, supera barreras físicas y culturales. El viaje no es solo geográfico, sino interno. Cada paso refleja crecimiento, adaptación y valentía. La apuesta como símbolo de fe igual a una certeza. La apuesta de Fogg no es solo un alarde económico, es una apuesta por confiar en uno mismo, por desafiar lo que otros creen imposible. Representa ese momento en que dejamos la seguridad para abrazar lo desconocido, ganar un día sin saberlo. Los giros inesperados de la vida, cuando atraviesan el mundo hacia el este y ganan un día sin darse cuenta, es una metáfora poderosa. Muchas veces la vida nos da ventajas o pérdidas invisibles, efectos que no vemos hasta el final. No todo es lo que parece. La persecución de Fix como juicio y prejuicio. El detective representa la sospecha injusta, la necesidad de juzgar sin conocer. Que Fix persiga a Fogg por una acusación falsa sugiere que muchas veces cargamos prejuicios hacia quienes se atreven a hacer cosas distintas. El punto de partida que se convierte en destino Fogg parte de Londres con la idea de volver tras dar la vuelta al mundo, pero al final su viaje lo transforma. La casa donde empieza, el Reform Club, representa el yo interior. Regresa diferente, más consciente, más humano. El mapa y la línea de meridiano como límite entre realidades, la línea internacional de cambio de fecha simboliza fronteras invisibles. Hay límites que no vemos, y cruzarlos puede cambiarlo todo. Así como quien cruza fronteras físicas, también cruza fronteras internas. El acompañamiento humano como verdadero valor del viaje a Uda, Passepartout, el mismo Fogg, descubren que lo que llena el viaje no es solo vencer la distancia, sino las relaciones que construyes en el trayecto. El viaje no es solitario, la fuerza está en compartirlo. La naturaleza como espejo de nuestro destino, las tormentas, los desiertos, los trenes averiados, las inundaciones, todos obstáculos exteriores que reflejan obstáculos internos, dudas, miedos, fatigas. Lo que se enfrenta afuera es lo que hay que sanar dentro. Llegar tarde solo para descubrir que estás justo a tiempo. Esa tensión final en que Fogg cree que ha perdido la apuesta, pero en realidad gana. Representa que muchas veces creemos que hemos fallado, pero estamos más cerca de lo que pensamos. No juzgues hasta el final. Si te gustó esta historia, compártela y suscríbete. Activa la campanita